Diodo túnel. El diodo túnel es un semiconductor que tiene una unión PN altamente dopada, lo que hace que la región de agotamiento sea muy delgada, de aproximadamente 10 nanómetros. Esto permite a los electrones cruzar con muy bajos voltajes en polarización directa. La principal característica del diodo túnel es el efecto de resistencia negativa, donde la corriente disminuye a medida que el voltaje aumenta. Cuando se empieza a aplicar un pequeño voltaje, algunos electrones empiezan a cruzar por efecto de túnel de la banda N a la banda P, produciendo una corriente de túnel. Esto sucede hasta llegar a un punto máximo o un punto pico. De aquí en adelante, la intensidad de corriente empieza a disminuir hasta llegar a un punto mínimo o un valle. Esto ocurre por el incremento de la barrera de potencial. En esta sección se encuentra la región de resistencia negativa. Después de recuperarse, volverá a aumentar la intensidad de corriente de forma exponencial, donde adquiere el comportamiento de un diodo común. Una de las curiosidades del diodo túnel es que también es conocido como diodo Esaki, en honor al físico japonés Leo Esaki, quien descubrió que una fuerte contaminación con impurezas podía causar un efecto de tunelización de los portadores de carga a lo largo de la zona de depresión en la unión. El funcionamiento del diodo túnel, ya que su resistencia negativa es un determinado intervalo de voltaje de polarización directa, el diodo túnel puede funcionar como amplificador o como oscilador. Esencialmente, este diodo es un dispositivo de baja potencia para aplicaciones que involucran microondas y que están relativamente libres de los efectos de la radiación. El diodo túnel se puede utilizar por consiguiente en aplicaciones de alta velocidad, como en las computadoras, donde se desean tiempos de conmutación de nanosegundos o picosegundos. Por último, mostraremos unos ejemplos en los cuales se aplica el diodo túnel. En el ejemplo número 18 que nos piden determinar la resistencia negativa del diodo túnel, nos dan dos rangos de voltaje y una gráfica. Entonces, con estos, sacando las delta de voltaje y el delta de la corriente, determinamos por ley de Ohm la resistencia negativa. En el punto 19, para determinar los puntos de operación estable de la red de la figura 16.17, nos dan una fuente y una resistencia y se emplea el diodo túnel de la figura. Usando los valores típicos de la tabla, utilizamos ley de Ohm para determinar la corriente a utilizar y con estas determinamos los puntos de operación en la figura 16.17. En el siguiente ejemplo nos pide determinar la frecuencia de oscilación para la red de la figura 16.19. Si nos dan estos valores de la bobina, la resistencia y la capacitancia. En este circuito podemos ver que es el circuito tanque y como nos muestra la figura, hace una onda, una oscilación sinusoidal que va disminuyendo y con el diodo túnel hace que esta disminución se prolongue por cierto tiempo. Entonces, para determinar la frecuencia utilizamos los valores que ya nos dieron y la ecuación que nos están dando en la imagen.